Buenos días a todos, chicos y chicas. Esta es una conferencia adicional de las conferencias que se las ha venido dando durante este semestre. Ya, se cabe mencionar que esta nueva conferencia es un grupo. Si ustedes tienen el grupo de conferencias que vamos a dar al menos 3 y con una estancia que estén por lo menos 30 minutos, al final del semestre se les va a dar un certificado. Ahora vamos a comenzar con la tercera charla, la cual es optimización de red móvil, que va a estar a cargo del doctor Fernando Alvear Sandoval. Fernando nació aquí en Quito, fue compañero de lo que es de telecomunicaciones, ingeniero de telecomunicaciones, hizo su máster y su PhD en la Universidad Carlos III de Madrid en multimedia y comunicaciones. Actualmente se encuentra trabajando desde el año 2013 en lo que es Telefónica, en la área de análisis y soporte de red móvil. Eh, Sin más, con un ejemplo de una persona que se ha superado totalmente en la poli, les doy la bienvenida a Fernando. Por favor, continúa, Fernando. Buenos días con todos. También quiero dar las gracias a la ingeniera Fanny Flores, que fue la que me invitó, también a mi tocayo Fernando Becerra, y estoy encantado de dar esta charla. eh, Como es alumno de la Politécnica, pues es un honor también participar de este tipo de eventos que hacen para la formación de todos los estudiantes. Como mencionó Fernando, estoy actualmente trabajando en Telefónica de España. Me encargo de dar soporte a la red de telefonía móvil de tecnología Ericsson. En mi equipo de trabajo mantenemos interacciones con múltiples departamentos, con certificaciones de tecnología, análisis de estadísticas y optimización de red, también mantenimiento y otros departamentos que son de interés. Al ser una empresa grande, maneja muchos departamentos que tienen mucho en común. En esta charla voy a dar un vistazo rápido sobre, a ver si pasa la diapositiva. Ahí. Sobre las generaciones de las comunicaciones móviles, las necesidades del usuario que han surgido con el paso del tiempo y cómo podemos optimizar esta red móvil y el futuro de las comunicaciones y qué oportunidades nuevas nos traerán. Como saben, la tecnología cambia en cada instante de tiempo y nosotros también somos los que nos acostumbramos fácilmente a las tecnologías. Y sobre todo en que estamos en este campo de las telecomunicaciones, ya que estamos estudiando ello, pues nosotros somos los que más rápido nos adaptamos. La tecnología, como les venía diciendo, la tecnología radio es fundamental para las comunicaciones. La cobertura móvil celular en los últimos años ha tomado un impulso importante y cada vez los usuarios son muchos y muchos más. Por ejemplo, en esta gráfica de la tecnología tradicional, que es un PC de escritorio, por ejemplo, y los dispositivos móviles, vemos cómo han ido evolucionando en estos años. La venta, que la diferencia de ventas entre un ordenador, una computadora de escritorio respecto a los teléfonos móviles o tablets, han ido incrementándose cada vez más el uso de smartphones. Y las laptops, los computadores de escritorio han ido a la baja prácticamente y han desaparecido. O sea, poca gente es la que compra ahora
un computador personal, que no sea laptop. De igual manera, los servicios que ahora podemos tener acceso, simplemente con el móvil podemos navegar directamente sobre las aplicaciones. Por ejemplo, las redes sociales, ahora simplemente con una app del móvil podemos ver y navegar por todas las notificaciones y todas las noticias que tengamos. Y en pocos casos, diría mínimo, la navegación se haría a través de su página web. Por ejemplo, en Facebook, vamos directamente a la aplicación, no nos vamos a la página de Facebook. Serían poquísimos los usuarios que acceden al Facebook por la página web. Entonces, estas costumbres que van cambiando hace que los usuarios determinen cómo va a ir el mercado. ¿Qué ha pasado les cuento la historia breve, como les decía, de la tecnología móvil celular. En los años 90, más o menos, en el 92, nace el GSM. No sé si alguno lo llegó a manejar y vimos que aquí había un cambio del sistema analógico al sistema digital. La voz ya se convertía en digital. Antes eran solo impulsos eléctricos. Ahora ya con el dispositivo se convertía a digital y eso se transmitía a través del aire. Y los famosos SMS también, que nosotros un poco más mayores hemos manejado bastante este tipo de mensajería para los chats. Ahora el WhatsApp le ha desbancado totalmente. Las velocidades alcanzadas con esta tecnología eran alrededor de los 100 o 200 kbps, o sea que ahora es impensable que alguien esté con esas velocidades. Pero nacieron miles y miles de dispositivos que son machine to machine, que no necesitan más que esa tasa de transferencia de archivos para manejarse la información que ellos requieren. O sea, para una alarma basta un despertar, digamos así, el mensaje de despertar, que puede tener una capacidad mínima y con estas velocidades es suficiente. Esto ha hecho que la tendencia del uso del 2G aún se mantenga hasta la actualidad. No es un uso frecuente para un usuario común, pero para estos dispositivos sí que lo utilizan en gran medida. Pasamos a la evolución directa del 2G, que es el 3G UMTS. Este es un sistema universal de las telecomunicaciones móviles. Este sistema vino a fortalecer la debilidad que tenía el 2G, que como les decía antes, era la velocidad de transferencia de ficheros o de archivos. A esto ya le conocimos como la banda ancha digital. Ya las velocidades de transferencia eran mayores y llegando hasta las decenas de megabits por segundo. Los terminales móviles, los celulares, eran mucho más funcionales. Ya permitían navegar un poco más por internet, se mantuvo la voz y los SMS también como algo natural, digamos, del UMTS. Con decenas de megabits por segundo no bastaban. Entonces, poco a poco, a partir del año 99, que fue el nacimiento del UMTS, se han ido desarrollando y actualizando más la capa del 3G. Y estas actualizaciones, que se llaman releases,
han ido subiendo 3.2G, 3.5, 3.8, sin llegar a convertirse en una cuarta generación. Cada vez estos releases aumentaban algo más de capacidad. En la velocidad, por ejemplo, el HSUPA aumentaba el enlace de subida para que nosotros enviemos mayor cantidad de información. El HSDPA, en cambio, hacía el enlace de bajada para que nosotros podamos bajarnos más rápido las cosas. Y el HSPA, que era la combinación de ambas. Esto permitía que mediante codificaciones nosotros podamos conectarnos a la torre, a la antena, y muchos usuarios también puedan conectarse sin llegar a interferirse. Esto gracias a la optimización del uso de los códigos. Como ya no se veía una forma de aumentar más velocidad, que era lo que más requería la gente, se vio la necesidad de pasar a una nueva generación, que es el 4G. El LTE, Long Term Evolution, la evolución a largo plazo. Esta surge en la década del 2010 y ha sido una tecnología que tiene una evolución total al mundo IP. Esta es la característica más importante, de modo que hace que haya retardos menores, que es en convertir la parte digital a cambiar la IP, que tenía el inconveniente del 3G. Entonces, este retardo de la conversión lo eliminamos y hace más simple el sistema. Las velocidades ahora pasan a centenas de megabits por segundo y ya podemos considerar esto como la banda ancha de multimedia digital. Porque aquí ya lo que evolucionaron son los servicios que podemos alcanzar con estas velocidades. Ya los usuarios requerían el streaming, como es en vídeo, que son el YouTube, la música también a través del Spotify, la televisión, todo se podría ya alcanzar a tener un nivel de servicio bastante bueno con este tipo de velocidades. Las redes sociales que nacieron con más auge durante esta tecnología han visto bastante, digamos, su fuente de inspiración, porque a través de esta, ya simplemente, como decía al inicio, basta con abrir la aplicación de Facebook, subir una foto, poner un comentario, ver una noticia, pero eso es algo inmediato. La voz también se convirtió. Los últimos cambios que en los últimos años de la década del 2010 han ido hacia que la voz también se convierta a IP sin necesidad de pasar por el 3G. Mencionaba que el LTE es todo datos, entonces la voz no iba a ser menos. Entonces se ha convertido en una necesidad pasar la voz a través de la voz IP. Ahí. Sigo. Entonces, ¿qué necesidades tenemos los usuarios? Pues simplemente basta mirar la pantalla del teléfono. ¿Qué aplicaciones tenemos? ¿Cuáles son las que utilizamos habitualmente? Y muchas de estas necesidades son creadas artificialmente. Por ejemplo, el Facebook. La necesidad no existía, pero la habían creado. YouTube, lo mismo.
simplemente han entrado a la aplicación móvil para permitir al usuario que busque toda la cantidad de información que quiera a través de videos, y algo que se podía hacer a través de la web, como le decía, pero todas estas necesidades, eh, el, eh, el proveedor del servicio las ha hecho como que si realmente las necesitáramos, y nos la ha puesto a un clic de distancia. Tenemos, para pasar a la optimización de red, nosotros nos movemos en un entorno que es limitado, el espectro radioeléctrico. Nosotros debemos intentar, con con la capacidad que dispongamos del espectro radioeléctrico y nuestras bandas de frecuencia, intentar satisfacer todos estos requerimientos, todo lo que el usuario nos pide. ¿Qué pasa? Como decía anteriormente, hay millones y millones de usuarios conectándose a través de las antenas. ¿Qué hace esto? Que se sature la red. Nosotros, para optimizar esta red, analizamos mucho los comportamientos habituales de los usuarios. En esta gráfica, por ejemplo, podemos ver cómo, cómo baja, cómo es el tráfico entre los días de la semana, los días laborables, y cómo baja significativamente el sábado y mucho más el domingo. No sé si se ve el cursor. Tenemos una tendencia constante entre semana, y el sábado y el domingo baja. Y es así todas las semanas, todos los días. Sin embargo, en catástrofes o incendios o estados de alarma, como ha pasado en el año pasado, vemos cómo ha sido la tendencia. Teníamos una tendencia habitual de diario, algún festivo o algo, y cuando se alcanza el confinamiento, la tendencia ha cambiado. Hay un aumento de tráfico por el uso ya directo en casa, eh, el uso del móvil como dispositivo para conectarse a Internet, o sea, desde casa para trabajar de los que teletrabajaban. Entonces, se ve claramente cómo a través de unas gráficas de tráfico móvil, cómo es el comportamiento del usuario. Esto es lo que necesitamos optimizar para que no llegue a saturarse la red y los usuarios tengan que reintentar llamar, que reintentar navegar. O sea, todo eso son posibles quejas de clientes que en lo posible debemos evitar. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante parametrización de la red, por ejemplo, aumentando el radio de cobertura de una celda. La comunicación celular viene de celda. Entonces, si aumentamos el radio de cobertura mediante parametrizaciones, podemos llegar a más zona. Esto se hace especialmente en zonas rurales, donde el despliegue de antenas es inferior. O sea, de acuerdo a la población, no se puede tener una antena para cada X kilómetros, sino que se ubicará en lugares estratégicos para poder, a partir de ahí, ampliar o disminuir los radios de cobertura. ¿Qué hace que esto? Que cuando un usuario pase de una zona de cobertura a otra, el llamado handover sea transparente para el usuario, que el usuario
no sepa que ha cambiado de qué antena le da la cobertura. Entonces, nosotros lo que intentamos con parametrizaciones para zonas rurales, principalmente, como les decía, es aumentar el radio de cobertura para que incluso lleguen a solaparse la zona de la sombra de una antena hacia la sombra de la otra antena. De modo que el usuario podría estar entre dos celdas de distintas antenas y poder el teléfono encargarse de ver quién tiene mejor señal y adaptarse a la señal y utilizar a través de su algoritmo la que mejor le convenga. Otra de las opciones que manejamos para optimizar un poco la red es la ampliación de cobertura. Por ejemplo, en esta ciudad tenemos en un año determinado número de antenas y estas son las zonas de cobertura, los circulitos azules, pero ven la necesidad de que han crecido en población, han crecido en usuarios con más dispositivos móviles y necesitamos aumentar la capacidad. Entonces, podemos pasar de esta forma gráfica de la cobertura a esta que tiene muchos más puntos de cobertura y más eh, y la sombra es, de cobertura es completa prácticamente. Ya no hay huecos y todos los usuarios ya tendrán una comunicación bueno, con handover, pero sin que se note en lo más mínimo la cobertura. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos unos problemas importantes que son las atenuaciones que existen a través del aire o a través de obstáculos. Entonces, tampoco podemos aumentar los radios de cobertura a cientos de kilómetros porque la señal va a ser cada vez más débil. Por eso es la imperiosa necesidad de poner antenas un poco más seguidas, pero sin exagerar, porque cada torre, cada equipo tiene su costo. Entonces hay que buscar un equilibrio entre dar una cobertura total con el más mínimo número de elementos activos. Esta es una imagen de cómo está distribuido el espectro radioeléctrico en 3 bandas de frecuencia. Y esto aquí en España se pasa a un concurso para que cada operador de telefonía postule para cada banda de frecuencia. En Ecuador también hay estos concursos, deben ser públicos porque, como digo, aunque sea el aire, pensamos que el aire es de todos, este tipo de frecuencias son licenciadas y tienen que ir asignadas a una persona, bueno, a una empresa que se ha postulado para ello y son bastante caras. Entonces, dependiendo de cuánto quiere invertir la empresa, esto nos va a facilitar dar más capacidad o menos capacidad a los usuarios. Eh, con esto como premisa, damos que, por ejemplo, aquí voy a trabajar con 2 o 3 bandas de frecuencia para una tecnología de 4G. Tenemos en cada banda cómo se maneja el tráfico. Estas líneas, como les digo, es del tráfico habitual que es de los usuarios. En azul tenemos respecto a una banda de frecuencia el tráfico
y en naranja respecto a otra banda de frecuencia. La idea es que ni una banda quede sin tráfico ni la otra banda se sature. Entonces, mediante algoritmos, buscamos que la carga, que la utilización de cada frecuencia se iguale. Entonces, a partir de la línea amarilla, podemos ver que el efecto de la optimización que hemos realizado se nota claramente. Ya la parte de la banda azul ha disminuido un poco y la de la parte de la banda naranja ha aumentado sin saturar ni una ni otra. O sea, la otra no se queda a mínimos ni la otra se va a máximos. Entonces, estamos equilibrando la carga para, para que el usuario que se conecte a una banda no sufra mientras que el otro esté desperdiciando la capacidad de la banda. Todas estas interacciones han sido procesos de estudio. ¿Qué valores tenemos que poner en los algoritmos, en los parámetros, para alcanzar a una calidad en ambas bandas? Eso, con varios experimentos se han podido demostrar que ciertos valores son los convenientes y esos son los que se han parametrizado en la red. Una, una de las razones de optimización de la red es buscar reducir costes, reducir y aumentar la capacidad del usuario. Sin embargo, el hecho de aumentar potencia, por ejemplo, requiere de que los equipos de amplificación de la señal de estas torres emitan mucho calor. Esto contribuye al calentamiento global. Entonces, como en estos años se han estado desarrollando mucho la temática del cambio climático, de la eficiencia energética, una tarea de esta de la optimización de la red está en luchar contra el cambio climático y buscar la eficiencia energética. Dado el caso, buscar el equilibrio entre los usuarios, entre satisfacer a los usuarios y respetar el medio ambiente. Uno de nuestros lemas de la empresa y objetivos es avanzar hacia la descarbonización. Y esto evitamos con mucho mayor consumo de potencia. Uno de los casos también novedosos de estudio fue que fue el análisis de cuándo el usuario utiliza o no la radio para las comunicaciones y cuánto utilizan en cada banda. Por ejemplo, aquí vemos que los fines de semana se usan mínimamente y un miércoles por la tarde también se usa mínimamente las comunicaciones. ¿Qué hacemos en esos periodos de tiempo? Pues decimos hacer microapagados de la tecnología. Entonces, durante estos tiempos de microapagado, ni consumen energía, ni consumen ni el móvil, ni las antenas, ni los transmisores que están instalados en las torres. Todo esto ha permitido bajar el consumo de potencia y economizar gastos, porque la factura de la luz también es alta.
De modo que esta es otra forma de optimizar. Buscar la forma de cuando no está en servicio nada, se apague y, y eso va a beneficiar, como les digo, a reducir las emisiones de calor y reducir la factura. Y esto se puede aplicar también a nuestra vida cotidiana, a la casa. Los stand-by que le llaman pueden llegar a consumir algo. Si realmente desconectamos la televisión en lugar de dejarla en stand-by, puede llegar a bajar nuestra factura de la luz. Finalmente, eh, ¿qué pasa ahora? Tenemos el 5G, la nueva radio. Esta es una tecnología que viene para quedarse. Hemos dicho que el 2G, el 3G, el 4G han ido evolucionando una a partir de la otra y esta es la evolución natural del 4G. Seguimos manteniendo el entorno todo IP, ha mejorado las velocidades de transmisión, llegando a ser en el entorno del gigabit por segundo. Las latencias son mínimas y nuevos servicios, como les decía antes, necesarios, pero necesarios creados artificialmente. ¿Cuáles son estos? La realidad virtual, la realidad aumentada, los, los coches autónomos sin conductor. Y esto gracias a las bajas latencias que se consiguen llegando a ser en el rango del milisegundo. Para ello, ¿qué necesitamos? Muchas más antenas. Muchas más antenas, pero ahora la ventaja es que podemos reducir el número de antenas de las otras tecnologías y reforzar únicamente en el 5G, porque va a ser esto la que va a reemplazar prácticamente a todas las otras tecnologías. Buscamos el equilibrio en ir apagando las otras tecnologías, manteniendo esta, y el usuario cada vez va a ser más satisfecho con todo lo nuevo que puede venir. No sé, Fernando, si puedo poner un video de lo que representa el 5G en nuestra empresa Sí, sí, por favor, Fernando, no hay problema. por YouTube. Ah, solo tienes que compartir la pantalla nomás del A YouTube. ver. Compartir. ¿Se ve algo ya? Todavía no. ¿Se ve algo? Ah, ahí sí ya estamos viendo, ya. Ya, entonces lo pongo de nuevo.
A ver. No sé si ya se llegó a ver o escuchar bien el video. Solo lo vimos, no se escuchó, lamentablemente. Ujú. Bueno, tienen aquí el enlace para que lo quieran ver de nuevo. ¿Qué es lo que estamos nosotros ahora analizando los usuarios de 5G para poder optimizar también la red de 5G? Actualmente son pocos los dispositivos que se tienen y pocos los usuarios con esta tecnología, que es relativamente nueva y muy pocos han llegado a comprar el terminal porque también ha sido de un precio bastante elevado. Pero bueno, ya poco a poco se ven conexiones y al igual que el 3G, el 4G, también tendremos que ver qué parte podemos economizar, qué parte podemos optimizar y aprovechar todos los recursos de esta tecnología. Y no sé si tiene preguntas sobre este tema, algunas inquietudes, doy paso a las preguntas. Porfa, van alzando la mano, porfa, para que puedan realizar una pregunta. Fernando, por favor. Aaron, dime Aaron. Buenas tardes. Disculpe, ingeniero. Al momento de, bueno, no sé si estoy mal, cada vez que íbamos avanzando por el 3G, 4G, cada vez que va aumentando, ¿eso también no va restringiendo la libertad de cada persona al momento de acceder? Sí, a ver, ahora cada vez se ha enfatizado en la privacidad de la gente. Que cuando accedemos a través del teléfono a algún sistema, alguna web, incluso al Facebook, al Gmail, una búsqueda de Google, nos registra como usuario. Y estas cookies, digamos así, nos hacen que nos vayan sugiriendo publicidad, especialmente de acuerdo a lo que hemos navegado, a lo que hemos visto. O sea, la empresa o quien provee el servicio no tiene la información personal, digamos, del usuario sin que el usuario lo haya dado antes este acceso. Entonces, cada tecnología tenía su nivel de privacidad y ahora nosotros y todas las empresas que proveen los servicios están obligadas a permitirte o no compartir la información. O sea, tú eres el dueño de tu información y tú cedes o no el permiso a las empresas para compartir. Y siempre que tú hayas cedido el permiso, la empresa también tiene la obligación de no informar, digamos, tú has navegado tal página o tal página. Eso no lo puede hacer la empresa y decir, tal persona accede a esta página habitualmente. Por ejemplo, no, eso no lo hace. No debería hacerlo por las políticas de privacidad. Pero sí puede decir 100 usuarios han accedido a estas páginas habitualmente, pero no con nombre y apellido. Entonces, cada vez las políticas de privacidad van a estar más seguras. Entonces, no hay que tener miedo a este tipo de cosas. Sí que tú puedes acceder a muchas más cosas, a muchas más, pero tus datos son tuyos y tienes que tú restringir quién accede a ese uso y saber que el uso que se va a dar va a ser en conjunto, no va a ser personalizado. No sé si te he respondido. Sí, muchas gracias. Ahora vamos con Patricio. Dije, buenos días. Tengo dos preguntas, disculpe. La primera es, las antenas para
la telefonía celular, ¿las fabrican por proveedores específicos o también hay empresas aquí en Ecuador que tal vez lo hagan? Y la otra pregunta es, ¿qué estudios o cómo se realiza para saber qué área de cobertura se puede hacer? Porque aquí en Quito hay sectores en que no todos tenemos 4G, por ejemplo. Entonces, ¿qué clase de estudios se realiza para determinar dónde poner las antenas 4G? Sí, eh, la, con la primera pregunta de ¿hay proveedores de antenas? Sí, especialmente hay, por ejemplo, Huawei fabrica antenas, otras empresas que son Kathrein, son internacionales. Han surgido proyectos de empresas locales para fabricar antenas, pero el coste de producción y todo eso a veces no les justifica. Entonces, más barato sale importar las antenas que fabricarlas. Sin embargo, si hay inversión, todo depende de la inversión del país para, para permitir el auge de la fabricación propia. O sea, ese es un mercado, eh, como ven que mientras más antenas haya, más cobertura hay, que va a ser en auge, o sea, va a estar en auge eso, o sea, que sería una buena empresa que si busca ayuda del gobierno, ayuda de los ministerios para que inviertan en este tipo de empresas, sería viable, porque materiales y todo se puede, los componentes y todas las antenas se pueden diseñar y se pueden hacer. Entonces, se podría buscar inversión. No hay en Ecuador, no hay proveedores, digamos, de fabricantes de antenas, pero los podría haber. Y respecto al otro de la cobertura, sí, hay departamentos de las propias empresas de proveedores de servicio que se encargan de realizar mediciones con terminales especiales para ver qué zonas tienen la cobertura y qué zonas no, y qué nivel de cobertura tienen. Esta tarea es lo que les digo siempre, requiere de inversión. Para poner una antena requiere ver si la población es suficiente para que no esté desperdiciada la inversión, por decirlo así. Si hay 20 personas en una población y ahí no le llega, no le van a poner una antena cercana. Entonces, siempre buscan que por lo menos haya masificación de personas para poner una antena. Y aquí en España hay inconvenientes regulatorias por las provincias, por cada provincia, de que no te permite poner antenas en cada azotea, tampoco mucho y tampoco tanto. Entonces, siempre va un estudio. Por ejemplo, va al municipio de Quito y le dice, quiero poner una antena aquí, aquí y aquí, porque hemos estudiado el caso y son necesarias, no tenemos 4G y podemos ponerlo. Y el municipio tiene que aceptarlo. Una, para que no interfiera, por ejemplo, con un paisaje. Por ejemplo, en el Panecillo no se podría poner una antena porque interferiría con el paisaje, digamos así, de la vista de Quito, pero en otra montaña o en algo se podría poner. Entonces, todos esos permisos, aparte de haber hecho el estudio de cobertura, alguien a pie va midiendo, va realizando sus estudios y que los permisos del municipio se le den para que se pueda colocar ahí. Pero principalmente es un estudio y después los permisos. No sé si la zona donde preguntas es bastante habitada, pues lo mismo se puede pedir a la empresa que provee el servicio que estudie la posibilidad de poner el 3G, el 4G o algo que aumente la capacidad para navegar.
No sé si también te he contestado. Patricio. Creo que ya se fue. Vamos con la siguiente pregunta ya, Fernando. Muchas gracias, Inge. Disculpen, me está fallando el internet. Ok. Ya, ahora Jorge. Buenos días, muy buena charla, ingeniero. Mi pregunta es la siguiente. En diapositivas anteriores usted mencionó que se realizan microapagados. ¿La tecnología 5G también realiza sus microapagados o depende de cada fabricante esta tecnología? Es decir, que ahorre, sea más eficiente, es mi pregunta. Gracias. Sí, gracias también por la pregunta, que es bastante interesante. El 5G no profundiza mucho porque es una tecnología reciente y todavía no sabemos el comportamiento de los usuarios. Sin embargo, esta tecnología tiene inteligencia en las antenas. ¿Qué es la inteligencia de las antenas? Que van redirigiendo o sea, no es una antena simple, sino son muchas antenas organizadas en arrays. Y aquí lo que se apagaría es la antena, la mini antena, digamos, que está en la antena grande. Se van apagando estos microantenas, de modo o encendiendo dependiendo de la necesidad del cliente. Si un cliente necesita enviar información eh, vital, digamos lo que veíamos en el video de una operación, ahí se le va a acceder, todas estas microantenas van a apuntar hacia ese cliente y van a reforzar en lugar de que solo una le transmitiera al usuario. Y a otro usuario que requiera solo enviar un SMS, está en 5G y requiere un SMS, pues las otras microantenas no le van a servir a él, van a dirigirse a otro usuario y solo una de las microantenas va a orientarse hacia el usuario que va a mandar solo un SMS. Entonces, aquí se ha metido mucha inteligencia artificial a las propias antenas y quizá el microapagado no sea necesario, el microapagado de la tecnología. Además, porque, como decía, las latencias tienen que ser mínimas y seguramente funcione de otra forma los microapagados, pero eh, al estar incorporada la inteligencia en la antena, va a ser esta la que gestione la eficiencia. Ok, gracias. Ahora vamos a la siguiente pregunta de Josué. Ingeniero, ¿cómo está? Tengo dos preguntas. La primera es que si con la llegada de 5G las llamadas de voz tradicionales desaparecerían y se incluirían como datos. Y la segunda era de que sabemos que a los teléfonos, como comúnmente se lo dice, se pueden abrir las bandas para utilizar con otros proveedores. Pero si un teléfono 5G es que funciona solo con una sola, un solo proveedor. Haciendo este proceso puede funcionar con otro proveedor. Eh, sí, a ver, te contesto la pregunta es sí a los dos. La voz tradicional eh, va a desaparecer y ya como está en el 4G, o sea, se va a mantener la que viene del 4G, ya es todo IP. Ya una vez que pasa al teléfono, el teléfono convierte en digital, le empaqueta un dato en un paquete IP y a la red, o sea, va directo. El 5G va a funcionar de la misma forma en cuanto a voz y respecto a lo de abrir las bandas para que funcione con un operador u otro, esto también debe ser, es parte de lo de la privacidad. Si yo compro un terminal, este terminal debe permitirme conectarme a todos los operadores que ofrezcan este servicio. Las bandas ya son, por decirlo así, el teléfono viene con unas bandas establecidas de frecuencia, pero que sirven para todos los operadores. El operador no debería limitar
el uso del teléfono con uno u otro operador. Entonces, si llega el proceso de apertura de la banda, pues va a funcionar el teléfono 5G con cualquier operador, o sea que no habría ningún problema. Esto es capacidad más del teléfono que del operador. Antes sí que restringía mucho el uso. Esto es solo para este operador. No, ahora esto ya es más abierto. Aunque porque te venda el operador el terminal, va a estar limitado a usar solo con él. Pero cuando te cambies de compañía, te tienen que facilitar los códigos o el proceso necesario para que tú puedas cambiarte con tu mismo teléfono a otro operador. No sé si eso te contestaba Sí, las preguntas. sí. Muchas gracias. Ya. Ok, vamos ahora con Brandon. Brandon, por favor. Sí, buenos días. Una pregunta, la parte de Massive MIMO, el levantamiento de las New Radio en Massive MIMO se hace solo para ese tipo de, digamos, New Radio o también se hace un cambio en la parte de la infraestructura actual de los nodos? Actualmente, sí, esto es algo que tampoco entré, pero sí, en el 4G ya estamos utilizando este tipo de tecnología. A través de la combinación de varias antenas, de varias bandas, podemos añadir la capacidad de una banda de frecuencia y la capacidad de la otra banda de frecuencia para un mismo usuario. Esto con las antenas del 5G es mucho más fácil porque ya la misma antena te da esa capacidad. Entonces tienes muchos más arrays que te pueden dar la, perdón, te pueden dar la conectividad y además el terminal también lo permite. O sea, el terminal juega un papel fundamental, que es que pueda ser capaz de coger toda los rayos, digamos así, de la antena transmisora. Entonces, ya se está haciendo en 4G, es parte también de la optimización y el 5G también ya viene por defecto, por decir con eso. No sé que la parte de la infraestructura actual de los nodos sí son flexibles. Sí, actualmente son flexibles, siempre y cuando tengan bastantes bandas bueno, bastantes no, un par o tres bandas de frecuencia para esa tecnología. También influye eso de las antenas. Muchas gracias. Ok. Antes de continuar con las preguntas, porfa, les voy a enviar un link para que hagan un pequeño form para que lo respondan. ¿Alguien más tiene alguna pregunta adicional para Fernando, por favor? Listo. Si no hay más preguntas, le agradecemos mucho la intervención de Fernando. Fue una conferencia muy, muy buena. Le agradecemos mucho por brindarnos sus conocimientos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes también por la invitación y aquí estoy para cuando lo necesiten también. Gracias, Fernando. Porfa, realicen la pequeña votación. Muchas gracias, chicos. Esto sería todo, chicos. Gracias. Porfa, no se olviden de agregar del form, responder del form. Gracias. Vamos a estar un poquito más conectados y después de un momento se cerrará la sesión. Gracias a todos, chicos. Y especialmente a Fernando. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Inge, buen día. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, hasta luego. Muy
Muchas gracias, Fer. Muy buena la charla. Gracias. Bueno,